Buenos días, 8 de la mañana, esas imágenes de Donald Trump firmando la orden alrededor de cómo se iban a imponer aranceles definitivamente cambian la fotografía alrededor de un mundo que venía con un espíritu, un empuje de globalización a un movimiento proteccionista. Igual o más que en 2016, esa es la gran pregunta que el mercado y México, Canadá, China y Europa se hacen a esta hora de la mañana. Mañana, ojo, reunión extraordinaria y urgente de los líderes europeos para intentar definir y ver cuál es la respuesta a lo que Estados Unidos ya amenaza a Europa. 8 y 1 de la mañana, nuevo lunes negro en los mercados que empieza a convertirse ya en un escenario habitual alrededor de cómo el mercado reacciona de una manera negativa al movimiento que durante el viernes y el fin de semana empieza a plantearse. Hoy es un movimiento otra vez, o hoy viene el día con un movimiento de caídas otra vez excesivamente potente alrededor de varios elementos fundamentales. El dólar, que viene convirtiéndose en el rey fundamental esta mañana, intentando o parece que llevando de la mano al euro a la paridad. Ojo, porque varios informes esta mañana apuntan que esta sí es la buena alrededor del movimiento en el que el dólar golpea al euro y lo lleva al entorno de la paridad. El otro elemento fundamental de la mañana viene alrededor de la caída, de las caídas en la renta variable y por supuesto en la vuelta de China, que ha estado con el año nuevo, y ahora Taiwan Semiconductor, por ejemplo, en Taiwán empieza a reflejar una fotografía clara alrededor de cómo el movimiento viene a reflejar la caída. 6%, TSMC, todo por culpa de esta imagen de Donald Trump firmando ese movimiento arancelario en el que México, Canadá, China y donde le dice el siguiente eres tú, Europa, pone al mundo en una situación distinta. Llegamos al entorno proteccionista que sube hoy en los mercados. Las pequeñas y medianas compañías, el Russell 2000 en Estados Unidos en futuros viene en positivo. ¿Por qué? Porque las compañías van a tener que buscar proveedores dentro de Estados Unidos y ahí las pequeñas y medianas compañías hacen el papel fundamental de ese movimiento globalizador, de globalización, hacia un movimiento proteccionista. Ni tan siquiera el oro a estas horas, que parece ser uno de los grandes ganadores, gana en este entorno. Fíjense el movimiento, Nasdaq 100, 2,22% en negativo a horas de que vaya a abrir el mercado, SP500 1,80% en negativo, 5.931 puntos. Dow Jones también en futuros, 1,41% en negativo. Y como les decía, Russell 2000, pequeñas y medianas compañías, 0,4% en positivo. Ojo al movimiento alrededor, sobre todo del Nasdaq, donde ese movimiento de mayor proteccionismo empieza a notarse de una manera acelerada. Ojo, porque en este escenario vemos a los mercados asiáticos también caer. Japón, donde el Nikkei, caída del 2,66%, donde el gobierno japonés también ha dicho que va a responder. Hong Kong, que ha empezado a cotizar 0,33% después del año nuevo chino. Vemos la fotografía también alrededor del Topix del 2,45%. En este escenario, en este entorno, no sé si podemos ver Taiwan, TSMC, Taiwan Semiconductor, marcando un camino también en negativo porque era el primer día que podía cotizar el entorno de Nvidia. Aquí lo tienen con una caída del 5,73%, movimiento importante a la baja de TSMC durante la jornada. Volviendo, petróleo en este escenario, decían los analistas durante el fin de semana para prepararse dónde resguardarse. Petróleo, oro, plata. Petróleo arriba, muy poquito, pero arriba. 0,16% el Brent, 0,14 el West Texas. El Brent 76,3, el West Texas 74,6. La sorpresa de la mañana, el oro frente al movimiento de los analistas que decía movimiento al alza del oro, movimiento bajista del oro en la jornada. 0,36% en negativo a 2.787 dólares. Plata a 31,12, caída del 0,5%. Era lo esperado que estuviera al alza, la realidad ha sido diferente. Oro, que debería jugar contra el fenómeno inflacionario en una posición de refugio por parte del inversor, ahora mismo por los altos valores del oro está jugando esta mañana a la baja, pero muy poquito.
para lo que está jugando el mercado. 0,39% en negativo. Si vemos este gráfico del oro un poco más amplio, por ejemplo a 6 meses, veremos que lo que está descontando el mercado es que gran parte del efecto defensivo del tema arancelario ya está cogido. ¿Por qué? Fíjense el movimiento de las elecciones estadounidenses, movimiento desde noviembre, recuperación, caída y efecto sobre todo de refugio para una gran parte del inversor, con lo que gran parte del efecto de protección, de refugio, dicen los analistas, esta mañana lo tiene descontado el inversor en el efecto del oro. Pero es llamativo que el movimiento del oro sea en negativo, 0,4% en negativo. Fotografía fundamental alrededor de los diferenciales, 2 años, 10 años, 2 años arriba un 1%, mayor inflación a corto plazo, tipos más altos a corto plazo, a largo plazo movimiento de caída, 4,53. Cuidado, no se nos vuelvan a acercar el 2 años y el 10 años americano en un entorno donde los aranceles impulsan en el corto plazo. Dólar, protagonista fundamental. Renta variable, lo hemos visto, dólar, wow, aquí, moviéndose ya al entorno del 110. Ojo con el movimiento que nos podría llevar alrededor del 112, 113, donde la paridad estaría asegurada para el euro. Con lo que fortaleza del dólar caminando al 110, 109,5, subida del 1%, movimiento en paralelo del euro abajo, 1,0242, que nos está marcando una caída del 1%, lo ven ahí en la parte final, en este gráfico que coge 6 meses, un movimiento ya fuerte de caída hacia el entorno de la paridad. Ojo al movimiento, ha conseguido defender el 1,0209, es decir, hemos llegado a estar rozando la paridad, ha rebotado el mercado. Vamos a cambiar este gráfico a diario para que vean el momento en el que se ha vivido ese 1,0209 y desde ahí el rebote hacia el entorno del 1,0243. Vamos a ver si podemos... No lo podemos alargar mucho pero lo tenemos en movimiento aquí. Aquí estaría ese movimiento donde hemos llegado a estar en 1,0209 y el mercado ha conseguido recuperar. De aquí, 1,0231, en ese entorno nos hemos movido. Aquí hemos estado en el 1,0209. A ver si nos lo ponen los compañeros. Aquí está el movimiento en el que el mercado sí juega ahí en la parte baja de esta vela roja, el movimiento hacia perder el 1,02, ha rebotado rápido el euro y ha conseguido mantener el 1,02 con fuerza, ahora estamos en el 1,0244, con lo que la presión del dólar sobre el euro y el resto de monedas es otra de las claves fundamentales esta mañana. Lo fue en 2016, donde sufría hasta el yen en un entorno donde la complicación es fuerte. Nuevo lunes negro en los mercados. Ahora mismo el inversor ya no solo tiene DeepSeek, que parece que lo ha olvidado, sino que tiene esta fotografía de los aranceles y tiene una preocupación constante en su cabeza. La preocupación es el viernes. Informe de empleo en Estados Unidos, donde veremos aquí con un especial informativo toda la fotografía alrededor de cómo está en este escenario el comportamiento alrededor del empleo, que puede terminar de dar un golpe definitivo a la semana a la baja o puede ser la recuperación de la semana. Un dato de empleo débil puede provocar que el mercado rebote con fuerza de los sustos de DeepSeek y de ahora de todo el tema arancelario. Un dato de empleo bastante alto puede llevarnos al mercado a un viernes negro como continuación del lunes negro que estamos viviendo en la jornada de hoy. Bitcoin, que lleva con un movimiento de caída desde la jornada de ayer, hoy profundiza otra vez, lo tenemos en 94.000, con un movimiento fuerte, aunque ha llegado a estar en 91.530. ¿Dónde ha estado el lío? El lío ha estado a las 3 de la madrugada española, aquí, hace 5 horas, donde se han tocado los mínimos del día y donde a partir de ahí se ha visto un poquito de rebote, viniendo sobre todo de los nervios que estaban viviendo en el conjunto asiático y el rebote dentro de lo negativo de la jornada. Hoy, caída del 3,68, piensen que nos podíamos haber despertado peor, porque lo ven ahí abajo en el rango del día, 91.530. 91.530 es el entorno en el que Bitcoin se ha movido en el entorno de las 3 de la mañana, hora de aquí de Madrid. Nuevo lunes negro en los mercados, aunque intenta el inversor empezar a calibrar 2016-2025. 2016, cuando Trump también vino con un golpe arancelario y eso duró hasta verano. Lo vamos a ver enseguida en el gráfico del aluminio. Antes, Trump
hacía referencia en un tuit, en su red, en Truth Social, alrededor de lo que ya había dicho en campaña. Decía algo así como, pero si yo ya lo dije, aranceles, 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 aranceles y aranceles. Los aranceles han llegado, recuérdenlo. Favorite word. Tariff. And one of the things I'm going to do, I'll give you this as a little insight. I just announced it in Pittsburgh. I didn't think it's become a very big story already. So we're going to tell Mexico you're killing tremendous numbers of our people by allowing China to send their fentanyl through your system and through your country. And we're going to give them a little period of time. But we don't want drugs coming across our border or any border. And whether it's Mexico or Canada or wherever, because they're starting now in Canada, they're starting to go up north. But whether it's Mexico or Canada, we're going to explain to them quickly that if you allow fentanyl and these drugs to come through your country, we're going to charge you large-scale tariffs on everything you send into the United States. And they're making a lot of money in the United States. They couldn't exist without us. So we're going to do that. And we're going to tell China that if you continue to send fentanyl to Mexico or any place else that comes into our country, we're going to charge you a 25% tariff on everything you sell into the United States of America. We're not going to we can't let them. And you've never heard that from anybody but me. And I've had it in my mind for a long time, but I didn't want to tell these guys about it because they'd only screw it up like they do everything else. But I say it now because now we have the election coming up in a matter of hours. And we're not going to let them destroy our country. 8:12 de la mañana, dicen varios informes esta mañana, que es la guerra comercial más estúpida de la historia de la humanidad. Que no se entiende que no haya sido gradual. ¿Se acuerdan? Cuando hace unas semanas planteábamos el movimiento de Trump que está gustando al mercado es que se haría de 2% en 2% o de 5% en 5%, un movimiento data dependent como el que hace la Reserva Federal, precisamente para no hacer daño interno a Estados Unidos, que es el elemento que hasta el propio Trump ya ha aceptado en las últimas horas. Puede ser que nos hagamos daño, pero también puede ser que no. Pero varios informes, como les decía, plantean, oiga, este es el movimiento arancelario, la guerra comercial abierta más estúpida que se ha vivido en la historia. Primero, por razones que, sobre todo en el caso de México, empiezan a apuntar algo que es, pero si esto no está pasando, ¿por qué lo estás planteando? Y luego por la fotografía que se empieza a ver de que va a haber un impacto global, de que va a haber un impacto en el crecimiento, de que va a impactar también a Estados Unidos y que va a haber una gran cantidad de países dañados, sobre todo inflacionariamente. El movimiento que puede servir de impacto ahora mismo con un conjunto de artículos tremendamente amplio, desde las pantallas de plasma a los aguacates, empieza a reflejar lo estúpido de toda la fotografía que estamos viendo, pero en ella estamos, que es un movimiento arancelario que ya sabemos de antemano que va a perjudicar a todos, pero que quien puede hacer algo para cambiarlo no quiere hacerlo y que la onda expansiva, es decir, la respuesta de China, de México, de Canadá y de Europa, cuando lleguen a Europa los aranceles, viene a reflejar que vamos a una guerra comercial. Guerra comercial abierta, guerra comercial en un estado de estupidez suprema a nivel mundial, porque todos sabemos que esto va a perjudicar a todos, sin excepción, incluyendo a Estados Unidos, pero aún así el movimiento arancelario viene a darnos una fotografía de cambio del mundo hacia un entorno proteccionista que nos lleva 70 años para atrás. Ojo a la fotografía en el medio plazo, si no hay una gradualidad, que es lo que estaba esperando el mercado y lo que ahora mismo no ve el mercado. Y al no ver esa gradualidad, el movimiento de caída en la jornada de hoy y este lunes negro que estamos viviendo ya en los mercados. Bloomberg decía que Trump impone amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos. Venimos todo el fin de semana comentándolo. Casa Blanca planea aranceles del 25% a México y Canadá, del 10% a China,
A partir de mañana martes, Canadá, México y China se preparan para tomar represalias contra los gravámenes de Trump. El Partido Republicano pone énfasis en la seguridad fronteriza, en la lucha arancelaria, y los demócratas ya advierten del impacto que va a tener para el ciudadano de a pie en Estados Unidos, sobre todo vía inflación. Trump venía a quitar un problema inflacionario. Cuidado, porque esto repercute en un problema inflacionario con un calibre importante. Ayer Trump lo anunciaba en un tuit en sus redes sociales: he implementado el 25% de tarifas a las importaciones de México y Canadá, 10% en la energía canadiense, en lugar del 25%, 10% adicional de tarifas de aranceles en China. Sobre todo dice que viene a través de esa orden de emergencia económica nacional que le da mayores poderes al presidente. Dice porque la mayor amenaza está alrededor de la inmigración y también de la llegada de esas drogas que estarían matando a los ciudadanos estadounidenses, incluyendo el fentanilo. Necesitamos proteger a nuestros ciudadanos estadounidenses, americanos, y mi responsabilidad, mi trabajo como presidente está en asegurar la seguridad de todos. Lo prometí en campaña, como han visto en esas declaraciones antes. Pararía esa llegada ilegal de inmigrantes y de drogas al país, y los americanos votaron a favor de ello, con lo que también se recubre, ¿no?, de esa capa de la votación alrededor. Me dijeron que yo fui a la campaña con esto, me dijeron que estaba ok, para adelante. Wall Street Journal, a quien Donald Trump ataca de una manera muy fuerte, dice que es parte del lobby tarifario. Dice: el lobby tarifario, encabezado por el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal, está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y demasiados otros, para nombrarlo, continúen la década de estafa de América, tanto con respecto al comercio, el crimen y las drogas venenosas, que se les permite fluir tan libremente hacia América. Esos días ya han terminado. Estados Unidos tiene grandes déficits con Canadá, México y China, y casi todos los países, dice. Debe 36 billones de dólares y ya no vamos a ser el país estúpido. Haga su producto en los Estados Unidos y no habrá aranceles. ¿Por qué Estados Unidos debería perder billones de dólares en subsidiar a otros países? ¿Y por qué estos otros países deberían pagar una pequeña fracción del coste de lo que los ciudadanos estadounidenses pagan por medicamentos y productos farmacéuticos, como por ejemplo, como este ejemplo? Esta será la edad de oro de Estados Unidos. ¿Habrá algún dolor? Esta es la parte importante, aquí. ¿Habrá algún dolor? Sí, tal vez. Y pone entre paréntesis, tal vez no. Pero haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande y todo valdrá la pena por el precio que hay que pagar. Somos un país que ahora se está administrando con sentido común y los resultados serán espectaculares. 8:13 de la mañana, 8:18 de la mañana, en una fotografía clave en la que vamos viendo cómo hay que buscar refugios en este entorno. Varios informes esta mañana apuntan a esos varios refugios, aunque uno está fallando ya esta mañana. Dicen los informes: oro, 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 oro en vena, para protegerse de la inflación causada por culpa de la fotografía arancelaria. Goldman Sachs, en uno de ellos, dice que las materias primas sólidas, como el oro, como el petróleo, van a ser clave para el riesgo extremo que puede provocar una guerra arancelaria, en un entorno donde el riesgo es extremo ya en nuestras carteras. Para el conjunto de la guerra arancelaria, un escenario de escalada arancelaria apoyaría aún más el posicionamiento activo de los inversores en oro. Esta mañana cae el oro, casi medio punto porcentual, sumándose al apoyo de base a los precios que ya esperamos. Nuestras probabilidades, dice Goldman Sachs, subjetivas de aranceles de importación de Estados Unidos sobre el aluminio y el cobre son más altas que sobre el petróleo canadiense. Cuidado, aluminio y cobre en este entorno. Luego veremos aluminio, como en 2016 el movimiento fue del 30% arriba. El mercado del cobre prevé una probabilidad cercana del 50% de un arancel del 10% sobre esta materia prima para finales de 2025. Una probabilidad del 85% de un arancel de importación del 10% reflejado sobre el aluminio y un 60% de probabilidades de un arancel del 10% sobre el acero. ¿Qué pasaba en 2018? Aluminio.
cuando dice esta mañana Juan Ignacio Crespo, alrededor de lo que nos sucedía en 2018, con un movimiento primero de subida en el conjunto del año, ven, enero está aquí, enero, febrero, marzo, imposición del arancel, subida del 30%, a finales del año, ¿dónde estábamos? Por debajo del precio marcado antes del inicio de la subida. ¿Qué es lo que nos estaría reflejando Juan Ignacio Crespo? Dice, el impacto, dice en su newsletter esta mañana, duró lo mismo que duró la primavera de aquel 2018. Como puede verse en el gráfico, dice Juan Ignacio Crespo, el precio bajó durante el mes de marzo, se disparó un 30% en abril y para el 28 de junio ya había llegado al mismo nivel que estaba el 1 de marzo cuando se conoció el propósito de la administración norteamericana. Aquí, ¿qué pasaba a final de año? Teníamos el precio por debajo. Con lo que una fotografía que nos pone Juan Ignacio Crespo con datos de Reuters alrededor de cómo puede ir ese movimiento arancelario nos está reflejando precisamente un cambio importante alrededor de la visión que esta mañana tiene una parte de los mercados. Cuidado, porque si es gradual y si es limitado, el movimiento de la subida por culpa de los aranceles va a compensarse cuando entremos en un periodo del verano, sí, el GPS alrededor de lo que sucedió en 2018 se repite en 2025. Con lo que un poquito de calma el mercado sí debería estar teniendo, no la está teniendo a estas horas de la mañana. Fíjense en esta portada alrededor también de cómo se va reflejando el movimiento arancelario a primera hora de la mañana. Dice Financial Times, los aranceles de Trump provocan pánico e ira en Canadá y México. La medida del presidente estadounidense amenaza con perturbar la economía de América del Norte y revertir décadas de integración. Miren otro artículo de Financial Times en el que se apunta cómo vivimos una guerra comercial con esteroides. Dice Financial Times, Trump inaugura una nueva era de proteccionismo en Estados Unidos. El presidente apuesta que puede lograr los objetivos a través de los aranceles sin provocar ni inflación ni una liquidación de las acciones estadounidenses. No lo parece hasta ahora. Ha contestado Canadá, ha contestado México, ha contestado Europa, incluso antes de que el golpe le llegue a la mejilla. Trudeau hablaba que habrá un boomerang de aranceles también contra Estados Unidos. Escúchele. Moment. As President Trump stated yesterday, he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know two things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. It's not what we want. But if he moves forward, we will also act. Respuesta de Donald Trump en este entorno, modelo de 2025. Truth Social, vas a la red y dice, a ver qué ha contestado. Ay, mira, sí ya ha contestado. Donald Trump, pagamos cientos de miles de millones de dólares para subsidiar a Canadá. ¿Por qué? Dice, no hay razón. No necesitamos nada de lo que tengan en Canadá. No necesitamos nada de lo que tengan en Canadá. Tenemos energía ilimitada ya, pero no le ha puesto el 25% al crudo, al petróleo canadiense, le ha puesto el 10%. Le ha metido en lugar del 25% como al resto, al petróleo canadiense 10%. Dice, no necesitamos nada de lo que tengan, pues ponle el 25%, ¿no? Tenemos energía ilimitada, no lo parece, cuando le has necesitado del petróleo crudo canadiense, que le han metido un 10% arancelario y no un 25%. Deberíamos hacer nuestros propios coches y tener más madera de la que jamás podamos usar. Miren cómo va el golpe contra Canadá, ¿eh? Sin este subsidio masivo, Canadá deja de existir como país viable. Pero, bueno, dice, claro, pero cierto. Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro preciado estado número 51. Impuestos mucho más bajos y una protección militar mucho mejor para el pueblo de Canadá. Y sin aranceles. Esto retrotrae la mente del ciudadano canadiense y también del estadounidense a la guerra entre Estados Unidos en formación y Reino Unido, que tenía a Canadá como colonia, en el que Reino Unido le inflige una derrota espectacular a Estados Unidos y nunca olvidada por parte de Estados Unidos cuando quería tomar el norte de América del Norte para que Canadá fuera el estado 51. Esto sucedió hace siglos, pero lo que está haciendo Donald Trump es traerlo al imaginario colectivo de nuestra época
para dejar claro que Canadá no fue el Estado 51 cuando lo pudo haber sido, porque Reino Unido ganó la guerra, ganó a Estados Unidos antes de que Estados Unidos ascendiera a la primera potencia a nivel internacional, y ahora nos devuelve la fotografía de hasta aquí hemos llegado. Si quieres estar, lo vas a estar, pero con aranceles. Ojo a lo que está diciendo, ahora mismo no sería un país viable, lo tienen ahí, dice, a ver, aquí, Canadá deja de existir como país viable, en un entorno donde está claro que la fotografía viene a la presión económica. Lo mismo en México, bueno, no tanto lo mismo, matizado, pero lo tiene encima de la mesa Sheinbaum, los mexicanos, lo tiene México encima de la mesa, el golpe arancelario del 25%. Reacciones de Claudia Sheinbaum, escúchenlas. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Plan B. Claudia Sheinbaum, primera reacción, vayamos al Plan B. Hemos intentado hablar, hemos intentado negociar, hemos intentado mantener una cordialidad, no se puede. Nos has impuesto, a pesar de todos los esfuerzos, el 25% arancelario. Vamos al Plan B. ¿Cuál es el Plan B? ¿Cuál es el Plan B? 2:30 de la tarde, aquí en España, 8:30, costa este de Nueva York. Claudia Sheinbaum, rueda de prensa alrededor de cuál es el Plan B de México para contraponer al 25% arancelario de Estados Unidos. Con lo que golpea a Estados Unidos, tiene una primera reacción tibia por parte de Canadá, entiéndanme lo de tibia, podría haber tenido un poquito más cuerpo la respuesta, pero es Trudeau, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Y luego tenemos una respuesta ya más potente, ya más de una diplomacia fuerte de Claudia Sheinbaum, que han escuchado, no han querido Plan B. Ah, que no quieren, vamos al Plan B. Ah, que no queréis, vamos al Plan B. ¿Por qué? Frente a lo que se opina en Europa, que lo veremos luego y enfadará en México sobre todo, donde Robin Brooks, Instituto IF en Alemania, dice: olvídense ciudadanos, olvídense Claudia Sheinbaum, olvídense mexicanos, son un Estado pequeño, no pueden competir con Estados Unidos, lo van a ver luego, lo dice Robin Brooks. Lo que dice Claudia Sheinbaum es: eso lo queréis vosotros en Europa. Lo que nosotros sabemos es que la economía mexicana es fuerte, y es todavía más fuerte el espíritu del ciudadano, ciudadana, mexicana, mexicano, que en este escenario va a pelear. ¿Por qué? Por mantener el bienestar, por mantener el crecimiento, por mantener la prosperidad y por mantener relaciones con Estados Unidos siempre que Estados Unidos quiera. Si no, Estados Unidos también tiene mucho que perder si México se pone enfrente de ellos. El planteamiento que se ve desde Europa es completamente distinto que el que desde México, que para eso son ellos mexicanos, dicen: no, lo estáis viendo mal, cuidado que nuestra economía es fuerte. Y así lo expresaba también Claudia Sheinbaum. Estados Unidos, a quien le está imponiendo aranceles del 25%, es a un país, México, que tiene una economía fuerte, y la vamos a defender. Escúchenla. La economía de México es hoy muy fuerte. Yo estoy tranquila, decía desde ayer, con la cabeza fría, porque sé que la economía de México es muy poderosa, muy fuerte. Y saben sobre todo por qué, por este modelo de por el bien de todos, primero los pobres, pero además porque el pueblo de México es el mejor pueblo del mundo, trabajador, trabajadoras, solidarios, fraternos. Entonces, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el dinero del pueblo es del pueblo. Así que es tiempo de transformación. 29 de la mañana es la fotografía también de la respuesta en varias partes de Claudia Sheinbaum. Ojo, porque desde Europa, desde el Instituto IF, se hace un planteamiento completamente distinto, que, como les digo, va a enfadar sobre todo al otro lado del Atlántico de aquí de Madrid, es decir, de Europa, es decir, México. Miren el tuit de Robin Brooks,
que apunta: México no debería perder el tiempo, dice Robin Brooks, en represalias contraproducentes a los aranceles estadounidenses. México es mucho más pequeño que Estados Unidos y por lo que las represalias A no son creíbles, B corren el riesgo de empeorar una situación que ya es mala, es mejor dejar que el peso mexicano caiga, dice Robin Brooks. Después de todo, sigue estando sustancialmente sobrevalorado. Y añade un gráfico Robin Brooks en este tuit. Mírenlo, a ver si lo podemos ver. No tenemos un gráfico. No lo tenemos. Añade un gráfico, volvamos para atrás. Añade un gráfico Robin Brooks en el que refleja la fotografía clara de un México, de un peso que se ve sobrevalorado en los últimos tiempos, según Robin Brooks, en ese gráfico, y cómo una disminución, una caída, una pérdida de ese valor podría incluso ayudar a las exportaciones mexicanas. De tal manera que cuidado, porque desde Europa la fotografía es distinta sobre México. Se apunta a que no debería perder el tiempo en represalias que considera Robin Brooks, que considera el Instituto IF, son contraproducentes a los aranceles estadounidenses, afirmando que México es más pequeño, y eso es evidente, que Estados Unidos económicamente, y que las represalias, dice, no son creíbles, corren el riesgo de empeorar sustancialmente la situación que ahora mismo ya es delicada, ya es mala. Portada de Financial Times que han visto alrededor de cómo China amenaza con contramedidas también para combatir los aranceles de Trump. Pekín va a denunciar medidas arbitrarias a la OMC y dice que va a presentar ante ella esa demanda con esas medidas que considera que rompen la fotografía alrededor de cómo estaba el comercio internacional. Portada también alrededor del fentanilo, dice Reuters. China denuncia el arancel de Trump. El fentanilo es un problema de Estados Unidos. Miren, igual que en Canadá, hay una fotografía que hay que recordar, ¿no? Que es como Estados Unidos intentó a Reino Unido ganarle la guerra cuando todavía era colonia y quedarse con Canadá. Esto del fentanilo nos retrotrae al pasado, nos retrotrae a lo que gran parte de los grandes historiadores y economistas apuntan que fue la clave de la divergencia. Le explico. Hay un momento en la historia en el que China y Occidente van a la par. Y hay un momento en el que, a través de la llegada, sobre todo de Reino Unido al entorno de China, y con la llegada del opio, las guerras del opio, hay un momento, hace ya más de 200 años, que China pierde gran parte del crecimiento, tiene un problema poblacional alrededor de lo que estaba sucediendo, con lo que se había traído desde fuera y cómo se había utilizado la gestión en China y cómo ese es el punto fundamental que lleva a la divergencia, dicen varios autores, en varios libros publicados en los últimos meses, alrededor de por qué hay un momento en el que China no consigue crecer mientras Occidente crece. Y se apunta, China se queda aquí y Occidente va creciendo, entre otras cosas por lo histórico del fentanilo, que es el opio. Y de tal manera que la introducción o el uso por parte de Occidente de esa droga en China llevó a que gran parte del crecimiento se perdiera porque había una crisis social galopante en el país y el daño que causó en China. De tal manera que China plantea ahora, cuidado, porque todo esto de lo que nos estáis hablando no es de hace 3 años, no es de hace 5 años, es un problema que vosotros en Occidente nos vinisteis a traer de China cuando en la época colonial, sobre todo Reino Unido, utiliza todo esto en el factor pasado, es decir, no en la evolución que es el fentanilo, sino en el inicio que era el opio, para perjudicarnos a nosotros como país y al crecimiento. No está diciendo, cuidado porque esto es un problema de ahora. No, lo que está planteando China es la vuelta, al igual que el Estado 51 de Estados Unidos, con Canadá, es a los problemas que quedan en la memoria y que han provocado, por ejemplo, una gran insatisfacción en China posterior, causa fundamental, según muchos historiadores, del auge del comunismo en el país. Como Occidente no iba a permitir nunca que China pudiera ir hacia arriba hasta que llega la revolución. De tal manera que estamos en la reminiscencia, en la vuelta al mensaje claro de qué ha sucedido con todo este capítulo alrededor de los últimos más de 200 años. Y es lo que está intentando poner encima de la mesa también China
con estas declaraciones. Esto era un problema vuestro, de Occidente, que nos trajisteis, y ahora nos lo queréis devolver diciendo el problema es vuestro. No, el problema fue vuestro, que fuisteis el causante del problema en China y que lo padeció China durante un par de siglos en el movimiento de salida de la economía donde se creó la gran divergencia. Es decir, hay un punto que dice, ¿por qué si las dos economías están alineadas, una va hacia arriba y la otra se mantiene o cae? Que es el caso de China, donde se genera la gran divergencia entre el sur global y su enfado constante con la necesidad de Occidente de subyugarle para conseguir el crecimiento, y que tiene como elemento fundamental esto, que ahora tiene otro nombre en nuestra época, pero que tenía otro nombre hace 200 años. No es un tema menor, viene a las reivindicaciones históricas de gran parte del sur global. Siempre la culpa es nuestra, siempre la culpa es del sur global, incluso cuando vosotros venís a traernos el problema. 8:36 de la mañana, la Fed de Atlanta ha publicado ya el primer dato de la estimación del primer trimestre, ya con Donald Trump, no 20 días, pero sí, sí a partir del día 20, en el primer trimestre del crecimiento de Estados Unidos. El consenso está en el 2,2. La Fed de Atlanta dice que el crecimiento en la primera estimación es del 2,9. Lo ven ahí arriba, es del 2,9. El primer dato del 2,3 que hemos tenido al 2,9, que habría rebotado la economía entre el cuarto trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025. Un crecimiento fuerte, pero hay que ver. Queda mucha estimación durante los próximos días, durante el próximo mes, durante los próximos meses, alrededor de cómo va a estar de verdad el crecimiento en el primer trimestre de Donald Trump. Miren también la fotografía alrededor de cómo dice Financial Times, Trump enfrenta la reacción negativa de las empresas, no solo de los mercados, no solo de China, no solo de México, no solo de Canadá, no solo de Europa, donde ya ha hablado también Olaf Scholz, sobre unos aranceles que encienden los temores de la inflación. Trump enfrenta la reacción negativa de las empresas mientras los aranceles encienden los temores de la inflación. Lunes negro en el mercado, tenemos una fotografía muy negativa para el euro, positiva se dice para el entorno del oro, no la estamos viendo esta mañana. Sí, el petróleo está subiendo ya con un poquito más de fuerza. SP500 en este entorno le estamos viendo también en un entorno negativo 1,6%. Nasdaq 100 se lleva todos los guantazos esta mañana alrededor de que no va a poder globalizar la economía en un entorno más proteccionista, caída del 2,24%. ¿Qué sucede en Europa? Miren también esta portada alrededor de cómo la Unión Europea también dice ya que responderá con firmeza si Trump impone aranceles. El bloque advierte de disrupción económica innecesaria, lo que les decía de la guerra comercial más estúpida de la historia, después de que el presidente de Estados Unidos golpee a China, Canadá y México y diga: Europa, mírame a la cara, el siguiente eres tú, mírame a la cara, ahora vamos a por ti. En este entorno, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la fotografía que se va viendo en Europa? Pues lo vamos a hacer al ritmo europeo, ¿vale? Les cuento la agenda, para que se rían un poco esta mañana. ¿Qué haría un país normal? ¿Qué hizo Claudio Sheinbaum? Salir en el fin de semana a responder. ¿Qué ha hecho Europa en el fin de semana? Descansar. No va a ponerse a trabajar en sábado o domingo, que eso no les pagan suficiente como para trabajar sábado y domingo. ¿Qué es lo que hacen hoy? Hay reunión de líderes en Europa. Van a hablar, se imagina usted, ¿no? Van a hablar ya de la respuesta a los aranceles. Se equivoca. Hoy la reunión, como ya estaba marcada en la agenda, y tenemos una facilidad de cambiar la agenda en Europa que es aplastante, hoy vamos a hablar de defensa y de la OTAN. Y de cuánto presupuesto hay que poner para la OTAN, porque parece el tema del día, ¿verdad? Hoy es el día que hay que hablar de defensa y de la OTAN. Y ya mañana habrá reunión de líderes para plantear a ver cómo se ve la fotografía en la que Donald Trump ya ha dicho: el siguiente eres tú. Pero hoy no hay reunión extraordinaria de von der Leyen y los líderes europeos para ver cómo responder. Hoy vamos a hablar de defensa y de la OTAN. ¿Por qué? Explicación, dame una respuesta. Bueno, porque ya lo hablamos, que hoy nos reuníamos de esto y no puedes cambiarlo. No. Ya que estamos, hablemos de defensa y de presupuesto para ver hasta dónde podemos llegar al presupuesto de la OTAN. Vamos, mercados en negro, no en rojo, mercados en negro.
Y Europa lo que hace es, vamos a los temas tal y como estaban marcados en la agenda. Pero ¿no ves que le han pegado una patada a la agenda y que lo que está ahora mismo en primera plana es cuál es tu respuesta a los aranceles? Pues no, la respuesta a los aranceles mañana. ¿Podéis esperar? Sí. ¿No podéis esperar? Pues venga, vamos a ver la caída también en los mercados europeos, a ver cómo viene. Aún así, Scholz, que este sí que está en campaña electoral y se puede quedar sin el pan, este sí trabaja los fines de semana. Los otros, como ya lo tienen unos años más, pues hasta que no llegue la campaña electoral, ¿para qué trabajar en sábado o en domingo? ¿Qué es lo que planteaba Olaf Scholz? Habrá que responder. Y sobre todo, pero si la globalización ha sido maravillosa, pero no te estás dando cuenta que estamos en otro escenario completamente distinto. Olaf Scholz en campaña electoral. Die Globalisierung, der weltweite Austausch von Waren und Gütern hat sich als eine große Erfolgsgeschichte erwiesen, die Wohlstand für uns alle ermöglicht hat. Im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union und in Deutschland, in den USA, aber auch an vielen anderen Stellen der Welt. Deshalb geht es darum, dass wir jetzt nicht die Welt aufteilen durch viele Zollbarrieren, sondern dass wir diesen Waren- und Dienstleistungsaustausch auch für die Zukunft möglich machen. 8:41 de la mañana en Alemania, todo puede perjudicarse o todo puede empeorar, sobre todo para los conservadores alemanes que ven esta mañana en gráfico de Bloomberg la última encuesta así, después de la votación de la pasada semana con la inmigración. ¿Qué tienen en gris? La CDU, es decir, los populares alemanes, es decir, la derecha globalista en retroceso, AfD que se ha parado un poco, pero cuidado con el movimiento de repunte alrededor de la votación que hubo la semana pasada. Está claro quién pierde gran parte del camino. Cae la CDU, el partido de Merkel, de Merz, después de la votación por debajo del 30% de intención de voto. Se le complica todavía más la posibilidad de llegar a una coalición si no es con el partido que está subiendo, que es los socialistas. Con ese movimiento de Scholz por encima ya del 15%, que estaría marcando recuperación. AfD lo tenemos por encima del 20%, ¿eh? Es decir, la fotografía clara es, se puede apoyar en AfD, pero ha dicho que no quiere apoyarse, no tiene alternativas que no pasen por una gran coalición a la merkeliana, ¿no? Como se vivió con Merkel, en el que CDU, es decir, populares y socialistas, conservadores y socialistas, se unan frente al ascenso importante que va a tener ya en estas elecciones, si se confirma este resultado cuando se abran las elecciones en Alemania, teniendo más del 20% de los votos, donde los socialistas, donde los verdes, donde los liberales están en otra fotografía completamente distinta. Cuidado porque en el entorno del 5% tenemos una amalgama de partidos que pueden ser bisagra fundamental, pero también pueden ser el bloqueo fundamental. Sobre todo la izquierda, el partido más parecido a Podemos, ¿no? Pero en Alemania, esa izquierda más radical que estaría marcando también el camino de ascenso frente al resto de países. Es este movimiento rosa que se ve por encima de esta línea blanca discontinua. Por lo que cuidado porque la fotografía arancelaria, la fotografía complicada alrededor de Estados Unidos viene en un entorno donde se está jugando mucho Alemania en esas elecciones para configurar cuál va a ser el gobierno que va a venir ahora a posteriori. Hemos conocido los datos también en China de PMIs manufactureros, empeora 50,1, pero empeora más de lo que se esperaba. Se esperaba que hubiese un repunte de una decimita, cae hasta 50,1, desde 50,5, del 50,6 esperado. Dato de Financial News, es un mal dato para el conjunto de la economía china. Claves del día, en una jornada de lunes negro en los mercados, estamos viendo caídas ya de más del 2%, un poquito gradualizadas, reducidas en la última hora y media en el entorno del Nasdaq 100, todavía en futuros. Hoy hay que plantear cuál es la respuesta del mercado a la guerra comercial, aunque ya hemos visto varios matices. Hay quien dice esto va a durar lo mismo que la primavera, en cuanto acabe la primavera estaremos en un entorno parecido al anterior de los aranceles, pero tenemos la guerra comercial más estúpida ya comenzando. México, Canadá 25%, cuidado con Canadá, 25% no, 10% para el petróleo crudo canadiense, que parece tener una importancia grande alrededor de los intereses de Estados Unidos.
China 10%, Europa que no lo sabe todavía, pero ya amenazan los 4 con contramedidas a las sanciones de Estados Unidos. Los productos que podrían encarecerse con la ofensiva arancelaria de Trump, desde aguacates hasta automóviles, hasta pantallas de televisión. Estados Unidos depende de México para las frutas y de Canadá para el petróleo crudo, que hemos visto, petróleo crudo al 25%, no, al 10%. ¿Qué hemos visto para las frutas mexicanas? 25%. Cuidado con los aguacates. Los mercados desafían los aranceles y el drama de DeepSeek para registrar el mejor inicio de mandato presidencial desde 2013 hasta el último día de enero, es decir, hasta el viernes, tenemos el mejor arranque desde la época de Obama, en un inicio de mandato presidencial desde 2013. No se veía un inicio como el que hemos vivido en enero. Y colateral, en entorno de la guerra de Ucrania y la negociación, que sigue estando latente, pero ha quedado en un lado, al lado de lo que se está viviendo en estas últimas semanas, DeepSeek, ahora la fotografía alrededor de los aranceles, y nos queda el viernes el dato de empleo. Putin, en una entrevista durante el fin de semana, decía: las élites europeas luchan por adaptarse al regreso de Trump, pero en otra de las frases, Putin afirmaba que los líderes europeos moverían el rabo como un perrito a la hora de entender que tienen que ponerse detrás de Donald Trump. Hace una metáfora en esa entrevista en el que dice: los líderes europeos moverán la colita para ponerse detrás de Trump a lo que Trump decida, porque Europa en el fondo decide lo que dice Donald Trump, en unas declaraciones que dejan a Europa a la altura del suelo, a la altura del betún, alrededor de cómo Europa depende de Estados Unidos para hacer esa respuesta a todas las cuestiones que le van imponiendo. El problema es que ahora viene una imposición alrededor, sobre todo de esa fotografía con los aranceles. Pero palabras de Putin muy duras contra Europa. Las élites europeas luchan por adaptarse al regreso de Trump, y esa frase que les decía alrededor de que los líderes se van a poner detrás de Trump diciéndole lo que tú quieras, pero vamos a ver, no nos enfademos, vamos a ver si eso es verdad o hay una respuesta de Europa. Donde ya hay una respuesta, ayer fue Marco Rubio a Panamá y hubo una respuesta muy rápida de Mulino, del presidente panameño, alrededor de cómo se ve la fotografía alrededor de la ruta de la seda y de cómo romper con China. Saben que una de las quejas de Donald Trump está en que China tenga mejor acceso al Canal de la Mancha que las propias empresas estadounidenses. Bueno, Mulino ha corrido rápido a romper el acuerdo de la seda para que no se enfade Estados Unidos. Escuchen al presidente de Panamá. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. La soberanía de Panamá no está en cuestión. Eso es muy importante. No cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo. Yo no creo que haya habido discrepancia en eso. El presidente tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal. Ahí había ido Marco Rubio en esa fotografía alrededor de Panamá y de intentar alejar a Panamá de China. Lo que se intenta es tirar para atrás a China de todo el entorno de control alrededor de los distintos acuerdos, por ejemplo el de la ruta de la seda, que se tiene en el conjunto del continente americano. Marco Rubio decía: esto es lo que había que hacer, ahora hay que trabajar sobre todo alrededor de la inmigración ilegal. Escúchenle. Secretary of State Marco Rubio, and as I'm preparing my first international trip in my new capacity under the Trump administration, I wanted to briefly share the importance and timing of this visit. You know, the Western Hemisphere has, unfortunately, been overlooked throughout the years. At times, many of our regional allies felt like they were better off being our enemies. That's no longer the case. American leadership is back, and we stand with our regional partners. This is where we live. This is the region we call home, and it's where our future prosperity and security, in large part, will depend. There's many opportunities for joint collaboration. Our mutual bilateral priorities can help end the era of illegal mass migration, achieve economic growth, and bolster both regional stability and regional security. So it's an exciting time to engage with allies in our region, and I'm very much looking forward to visiting Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala,
and the Dominican Republic. 8:49 de la mañana en un mundo en guerra que esta mañana está un poco colateral, ¿no? Alrededor de los problemas que vamos viendo en torno de los aranceles. El enviado de Trump, ¿no? Ya, lo de Nvidia nos está cambiando toda la fotografía. El enviado de Trump afirma que Ucrania y Rusia deben hacer concesiones. Ucrania dice que la apuesta de Estados Unidos por una tregua y después elecciones es un plan fallido, según ha dicho durante el fin de semana un asesor de Trump. Y aquí está lo que les decía. Putin dice que las élites políticas europeas terminarán moviendo la cola ante Trump, como una situación de, bueno, como un perrito que mueve la cola ante la llegada de su dueño, de su dueño. La invasión de Rusia enfatiza la necesidad de reforzar y coordinar la producción de defensa en toda Ucrania, dicen Alemania y Reino Unido. La invasión de Rusia enfatiza la necesidad de reforzar y coordinar la producción de defensa en toda Ucrania. Como les digo, hoy la reunión de los líderes europeos no va alrededor de los aranceles, va de este tema. Vamos, lo más importante en el día de hoy con las caídas que estamos viendo en el mercado. Zelensky pide un final de guerra justo y deja un recado: Putin no teme a Europa. Y aquí en España una portada, la del Confidencial, que viene a marcar gran parte de la tensión esta mañana, en exclusiva del Confidencial, un WhatsApp, supuestamente, dice el Confidencial, entre Aldama y Begoña Gómez. Los móviles, dice el Confidencial, de Aldama intervenidos por la Guardia Civil contienen mensajes de Begoña Gómez. Los móviles de Aldama intervenidos por la Guardia Civil contienen mensajes de Begoña Gómez. Comunicaciones inéditas prueban que la mujer del presidente del gobierno escribió a una directiva de Globalia en plenas negociaciones del grupo turístico con Moncloa para conseguir el rescate de Europa con 475 millones de euros públicos. Lo firma Agustín Marco y José María Olmo en otra información que va a marcar gran parte también de la agenda aquí en España alrededor de la fotografía con Begoña Gómez y en este caso lo que está planteando el Confidencial y las relaciones con Aldama. Mercado que está mirando a lo que están viendo aquí abajo en este lunes negro, petróleo disparándose en este entorno, sobre todo por ver ese 10% de aranceles al petróleo crudo canadiense. Vayamos a la preapertura del mercado.